Bienvenidos a todos al panel de abejas en este día. Es un día muy especial. Les tengo una gran noticia que no sé si se había dado cuenta, pero ya estamos por terminar el mes de enero. Qué Mm. rápido se nos está yendo el tiempo. Pero para la gloria de Dios, seguimos aquí en pie, echándole muchas ganas, creyéndole a Dios que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en este año. Y bueno, como parte de eso, cosas maravillosas y grandes que Dios hace este año, le hemos pedido a la pastora Elizabeth que venga y nos comparta. Y mire, yo les voy a estar pidiendo a cada una de ustedes que nos comparta una palabra a través de estos días, porque ya estamos en una nueva etapa, abejas. Estamos en una etapa donde es tiempo de sacar todo lo que Dios nos ha dado. Es una sinergia de dones. Quiere decir que tú eres un don y tú tienes algo que compartir. Así es que prepárate y los que nos están escuchando, los que quieran participar, simplemente márqueme a ese número que nosotros hemos estado anunciando. Usted se registra en el panel de abejas y con mucho gusto le mandamos el enlace para poder entrar al Zoom. Y bueno, pues a todos muy bienvenidos en esta noche. Tenemos al hermano, al pastor Osvaldo, ¿verdad? Que nos está viendo, anda ahorita manejando por ahí. Tenemos en Casa Grandes, tenemos a Nidia y Tony. En Mesa tenemos a Amanda, ahí al hermano Leo, a Lorena, Socorro, Blanca, María Luisa, Yolanda. A ver, tenemos a Mirna, María. Gracias, María. Tenemos a Elizabeth y claro, por supuesto, nuestra amiga que acaba de salir del hospital. Ahí sí les encargo que por favor mantengan a Hilda Mejía en oración porque acaba de Ujú. salir del hospital, pero mire, qué fiel aquí está presente con nosotros. Gracias, Hilda. Estamos con el gozo de saber que estás bien. Gracias a Dios has salido bien y vas a seguir bien. Y a su nombre, gloria. Gloria. Entonces, bueno, esta noche yo les presento a la pastora Elizabeth. Tenemos 10 años de conocernos. Ella es madre de 3 hijos, abuela de 2 y Ujú. contando los que van a llegar, ¿verdad? Y pues es una mujer que ama a Dios y es amiga personal mía. Tenemos 10 años de conocernos, hemos caminado juntas, es amiga íntima. Y pues yo le puedo decir, casi es el mismo tiempo que conocí a Hilda, precisamente, tenemos casi el mismo tiempo de conocernos. Y pues es un placer de conocerla, ella lo sabe, no se lo estoy diciendo nada más para barbearla en este día, ella lo sabe que yo la amo mucho. Y bueno, yo les animo en esta noche que apunte porque tiene una clase extraordinaria. Dios me las bendiga y adelante, Elizabeth. Hola, muy buenas tardes a todas. Es un gusto saludarles, verlas. Y pues es más bien para mí un honor y un privilegio del que Dios me concedió esta relación, esta amistad, el poder conocer personas, pues entre pues, el pastor Gilberto y la hermana Nadia, que me han motivado mucho a salir adelante. Y pues el hecho es que estoy acá. El privilegio para compartir la palabra es bien, bien especial. Y pues yo espero que salgan muy edificadas y nada más quiero pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos dirija en esta hora. Y permítanme orar. Padre, quiero poner este tiempo en tus manos, quiero darte la honra y la gloria y las gracias y decirte, Espíritu Santo, sé tú nuestro dirigente, tú eres el maestro de maestros, tú eres el que estás a cargo de nuestras vidas y que todas y cada una de las personas que están en este lugar y todas las que vayan a escuchar, Padre, sean activadas en la fe. El tema que vamos a iniciar, pues, es necesitamos fe para trascender en el reino de Dios. Y la fe ya se activó, mis hermanas, con cada una de ustedes desde el mismo momento en que cada una de ustedes decidió escuchar la palabra de Dios este día. Si me pone la primera lámina, por favor, pastora, Ya va. para iniciar. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama
necesitamos fe para trascender en el reino de Dios. ¿Será así? A ver, chicas, ¿Un amén? a ver, permítame. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahí vamos, permítame. Algo de lo que les puedo estar comentando en lo que estamos aquí es que tenemos que estar buscando la fe continuamente porque Dios nos dio una medida de fe. Tenemos la medida que Dios está usando para cada uno de nosotros y en este tiempo se necesita para manifestarla en el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? En el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es un privilegio de los nacidos de nuevo. Eso solamente cada uno de los que empieza a conocer de Dios y a saber que hay una manera diferente de vivir, va comprendiendo el, el pasaje de Juan 3:33 que nos dice en la traducción Nueva Viviente, dice que Jesús les dijo, de cierto les digo, si no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios. Necesitamos nacer del agua y del espíritu. Nuestra fe cada día es desafiada. Si ustedes se dan cuenta, nosotros con las diferentes actividades que tenemos, nuestra fe es balanceada en lo que yo veo, en lo que yo oigo y en lo que yo creo. Y tenemos que estar bien conscientes de que no es nada más lo que yo vea, no es mi circunstancia. Mi fe no se tiene que mover por mis circunstancias, sino en el creerle a Dios que Él está. La fe es el motor que ha impulsado a los hombres y a las mujeres de Dios para darnos para darnos el mover sobrenatural que se necesita para caminar en este reino. ¿Qué, ¿Cuál es la definición y el significado de la fe? En Hebreos es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo conocemos, lo entendemos. De hecho, pues les voy a estar hablando un poquito de todo lo que ustedes saben, pero créanme que al final va a tener un porqué. Sabemos que también la fuente de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y los apóstoles lo entendieron y le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Es necesario estarle pidiendo al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que la medida de fe que nos dio como un granito de mostaza no se quede en esa medida, sino que sea aumentada. Entonces, usted a cada mañana como parte de su oración y pidiendo a usted sabiduría, pida también aumenta mi fe. Fue válido cuando el Señor Jesucristo le dijo al papá, ten fe, porque él se le movieron las emociones cuando supo que a lo mejor su hija iba a morir. Pero el Señor Jesucristo, conociendo de lo que estaba pasando, él le dijo, tú tan solo cree. La fe para nosotros es confiar en Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Pues porque en Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe. Nosotros tenemos ya que vivir por fe, no por emociones, no por lo que yo pienso, no por lo que yo vea, se los comentaba, sino vivir por fe. Y nosotros conocemos
¿Cómo es Dios hablando con nosotros? Si yo quiero vivir una vida diferente, una vida sobrenatural, me tengo que mover en la fe. Ahora, mi fe puede estar débil, pero mi fe, si yo la estoy alimentando con la palabra, mi fe tiene que llegar a ser una fe fuerte con la ayuda de Dios. Marcos 9:24 nos dice, el, ah, es ahí donde es lo que les comentaba del padre, donde está el muchacho también que lo están liberando y le dijo, se necesita, el Señor Jesucristo le dijo que se necesitaba fe y él le dijo, creo, pero ayúdame a tener más fe de que mi hijo va a ser liberado. La fe es la base de nuestra relación con Dios y la base de los logros más grandes en la historia del reino. Nos movemos por fe. No hay otro boleto. Tenemos que movernos en esta atmósfera, en este creerle a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Es necesario que creamos que Él está, que Él oye y que Él contesta, porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real. Mi fe es que yo duermo y descanso, y aunque yo duerma, Él cuida de mí. Y por eso me puedo levantar y por eso al siguiente día en la mañana yo gozo de misericordia. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que la salvación la recibimos por medio de la fe. ¿Cómo es que yo puedo tener el perdón de pecados y ser salva de la ira venidera, de poder entrar a la presencia del Padre, que eso es lo que sería la salvación, si no es por la fe? ¿Y de dónde proviene la fe? Pues la fe viene del oír la palabra de Dios. Ahora, por la gracia, en Romanos 12:3 dice, por la gracia se me ha dado a todos ustedes, bueno, a todos y cada uno de nosotros se nos ha dado lo que ya les comentaba, una medida de fe, pero esa medida de fe tiene que trascender. Ya cuando yo tengo fe y cuando yo entiendo que soy salva, entonces voy caminando en este camino de la fe y voy madurando mi fe. Y al entender que va madurando mi fe, voy comprendiendo que Dios me traslada de un estado, de un reino de oscuridad a un reino de luz. ¿Sí? Todos los que hemos creído en Jesucristo somos trasladados a su reino. Y es por eso que necesitamos la fe. ¿Sí? Colosenses 1:13 nos dice que Él nos traslada de la oscuridad a la luz. Ya se los había comentado. Pastora Elizabeth, ¿puedes ver la pantalla Sí, y se ve el PowerPoint? sí, Ok, sí. dime dónde vamos. Pues se supondría que tendríamos que estar ya en el 6, en el 5. Ponga el 5. Sí, aquí. Bien. Fíjense bien. No, si me subiera mejor tantito aquí con donde está Abraham. Sí. Yo para mí lo veo como muy lejecito, no alcanzo como que a ver la letra, pero bueno, yo espero que las demás sí. Bueno, la fe funcionó para todos aquellos hombres de la antigüedad. Ellos pudieron tener una fe que agradaba a Dios. Es por eso que quise poner al padre de la fe, Abraham. Aquí hay un trasfondo bien especial donde él, creyéndole a Dios,
contra toda situación de que él no podía tener primero hijos y luego después Dios le pide a su hijo que sea sacrificado. Él creía con toda seguridad de que Dios se lo iba a resucitar. Y no dudó. Y nosotros en ocasiones dudamos porque Dios nos dice, ofrenda 50 pesos. Y pensamos que ya no los voy a tener y sin embargo Dios nos va a dar el doble, el triple. Y no Él lo que nos vaya a devolver, es la fe que Dios quiere que desarrollemos en Él. Él quiere que tengamos, no nos ha pedido, yo creo que a ninguno de nosotros no nos ha movido a una fe de esa magnitud, como de entregar un hijo. Y sin embargo, necesitamos desarrollar un nivel de fe. Aquí en Hebreos 11:2 dice, gracias a ellos fueron aprobados los antiguos hombres. Y pues aquí tenía una pequeña explicación de cómo José tuvo que soportar la envidia de sus hermanos y todo el trasfondo que pasó José, pero él no dejó de creer en el Señor, en el Señor de cómo lo iba a sacar de esa, porque ya se le había revelado. Ahora, fíjense bien, nosotros tenemos que ir caminando en la palabra para que la palabra cada vez que la leamos sea revelada y de esta manera seguimos fortaleciendo nuestra fe. ¿Cómo se va a fortalecer también mi fe? Permaneciendo, esa es la clave. Ahora sí me pasa al siguiente. Aprobar en el reino de Dios no se refiere a obtener grados, calificaciones, ¿sí? Se refiere a prevalecer en la lucha, a continuar en el camino, a no abandonar el camino de Dios. Dios nos dice cómo y por dónde ir. Sabemos que el camino que nos indica el Señor es un camino angosto y a lo mejor no es un camino muy con muy buena condición, no, de repente está así, por eso quise poner esta imagen donde está con piedrita, con tierrita, pero de repente el paisaje va a ser agradable, porque Dios no quiere que todo el tiempo tengamos luchas, pruebas, no, Dios quiere nada más que establezcamos una fe, porque Dios nos ha escogido, somos escogidos de Dios. Dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo creo, yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que están aquí son escogidos, son aprobados para aumentar un nivel de fe y un nivel de esperanza de que Dios está. Y en esa fe no nos vamos a mover. Ahora, de repente, ¿por qué nuestra fe no crece? ¿Por qué nuestra fe de una fe débil no funciona a una fe más grande para pensar que podemos caminar en el reino de Dios aquí en la tierra? Por qué no funcionamos? ¿Por qué nos atoramos? ¿Por qué no vamos avanzando a lo que Dios dijo que iba a hacer contigo y que iba a hacer conmigo? Porque de repente, mis hermanas, no nos apropiamos de todas las promesas, porque de repente no estamos caminando conforme a la fe que Dios quiere que tengamos. Y Dios quiere que seamos fortalecidos en Él. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleciéndonos en el Señor es como vamos a tener fe. Y es como vamos a ser aprobados ante las pruebas, ante las dificultades de la vida. ¿Me pasa la siguiente? Sabemos que las pruebas de nuestra fe vamos a tener que tener paciencia. ¿A quién le gustaría decir, Señor, auméntame la fe?
Esto es una cuestión no así como que están en la clase de párvulos, no. Esto de verdad es que sea una convicción diaria. Señor, auméntame la fe. Yo lo necesito. Yo lo necesito todos los días porque de repente mis ojos están viendo el diario vivir y necesito enfocarme en lo que Dios me dijo, no en lo que yo veo. Fíjese bien, de repente me gustaría leer la parte de arriba. Por la fe recibimos la salvación como un regalo y a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto nos da la salvación. Ya lo había repetido, pero quiero como que enfocarme en lo que vamos a ir avanzando. ¿Me puede pasar al siguiente? Aquí está el regalo. La fe puede llegar a ser fuerte o puede llegar a ser débil, pero el regalo ya está. El regalo Dios ya no lo dio. La fe es la base de nuestra relación con Dios y la base de los logros más grandes de la historia en el reino de Dios es caminar por fe. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué pensar que Dios nos va a dar la fe y luego nos la va a quitar. No, Dios ya no la dio, ya Dios nunca nos la va a quitar. El amor, el autor de la Carta de los Hechos dice que se requiere fe para tres cosas: para acercarnos a Dios, para agradarle a Él, para permanecer y recibir sus promesas. ¿Usted sabía que tenía que agradarle a Dios en fe? ¿Usted sabía que tiene que permanecer para recibir sus promesas? Bueno, yo espero que sí, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y esto es un don que proviene solo de Dios. La que sigue, ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanto, tanto y tanto de la fe? Porque, y si se fijan, no estoy repitiendo como que los mismos textos, son diferentes, pero es que es necesario afianzar un poquito a lo mejor de dónde es, cómo viene, para qué me sirve. Dice, el mismo apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí quise poner esta imagen de los audífonos que ahorita se usan tanto en la palabra, pero sabemos obviamente que aunque yo tenga la palabra debajo de mi brazo, si yo no la leo, si yo no la escudriño, si yo no la medito, pues no la voy a poder, no voy a poder desarrollar la fe. Yo necesito leerla. Yo necesito comerme esa palabra. Dice que la palabra es dulce a mi paladar. Y la verdad es que analizando todo este tema, me quedé corta en poner tantos y tantos pasajes que hablan de la fe. Pudiera decirse que hay más de 40 versículos, más de 48 versículos de la fe, y esto pues es para fortaleza de nuestras vidas. Ah, Romanos 12:3 dice, por la gracia se me ha dado, les digo todos a ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino que más bien piensen de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios nos ha dado. Aquí tendríamos que analizar mucho todo este versículo, sabemos quiénes somos, hasta dónde logramos, las capacidades que podemos llegar a tener y caminando en la fe puedo caminar en los dones que Dios me ha dado. Caminando en la fe puedo caminar en la identidad que tengo, ni sentirme más
ni sentirme menos, lo que soy. ¿Quién soy? Yo soy hija de Dios. Yo soy amada de Dios. No puedo, no puedo decirme que tengo fe y no sentirme hija de Dios. Eso no es posible. En Colosenses 1 al 13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó a su reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos en el reino de Dios. Quien lo gobierna es el Señor Jesucristo, el amado de Dios, el quien él tiene contentamiento del Señor Jesucristo. Eso lo dijo cuando fue bautizado. ¿Me pasa la siguiente? Gracias. Fíjense bien, permítanme leer toda esta parte porque se me hizo bien interesante poderla poner. Nada más que allí sí, si me lo pudiera agrandar como lo tenía, porque no lo voy a alcanzar a leer. Ándele. Aprobar en el reino de Dios no se refiere a obtener grados o calificaciones más altas que otros, se refiere a prevalecer en una lucha continua en el camino, a no abandonarlo. Y esto, bueno, creo que se nos movió un poquito, pero déjenlo termino y ahorita se los explico más. Permanecer fieles a Dios no pasa lo que nos pase lo que nos pase. Como Jesús dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pase lo que pase, Él ya venció. Pase lo que pase, Él no me va a dejar, Él no me va a soltar. Y en Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En este sentido, la fe nos habla de la resistencia que se necesitan para mantenernos con salvación hasta el final, para poder ser aprobados. Quizá algunos de ustedes están pasando por dificultades, por situaciones difíciles, por pérdidas, por cuántas situaciones, ¿verdad? Que pudieran nuestra fe ser movida o no calificar en la fe. Pero Se le congeló, creo, ahí en internet. Están batallando un poquito ahí en Juárez con el internet. Vamos a darle oportunidad que ingrese. Hermanas, estamos aprendiendo algo. Puede abrir su micrófono. Usted dice, yo estoy aprendiendo algo, pastora. A ver, Sí, sí está interesante la, la palabra que nos está dando la hermana. amén. Amén, hermana. Gracias. Sí, sí, claro, sí, Andamos por fe y no por vista. Amén, amén. Así sí, es. Ahorita sí, amén, vamos. amén. Que es una manera que podemos, cómo pudiéramos movilizarnos un poco más en nuestra fe, cómo pudiéramos activarla. No sé si ese es el hilo que la pastora Elizabeth está queriendo transmitir, pero vamos a darle la oportunidad de que ella reingrese para que de esa manera, ella continúe. Pero dígame alguien, ¿qué sería una manera de activar nuestra fe? Oír la palabra de Dios, hermana, escudriñar las escrituras, porque en ella está la libertad, la verdad. Ujú, muy bien. Ok, esa es una manera de ejercer. A ver, ¿está alguien más? También a través de la oración constante, sabiendo que en un tiempo Dios nos va a contestar.
Ujú. Aunque ahorita a veces tarda el Señor, a veces no pensamos que no va a contestar porque pasa tanto tiempo, pero no mantenernos de que el Señor es fiel y Él sabe el momento y si no lo ha dado es porque tal vez eso nos perjudicaría. Ok, Ayuno y muy bien. oración. Ayuno y oración, muy bien. Ujú. ¿Qué más? Tener la confianza de creer la palabra, ¿no? Las promesas de Dios. Testimonio de los demás. Ujú. ¿Cómo es una manera de alimentar esa fe? A través de la palabra. A través de la palabra, ¿qué más? Siempre Carla. estar en la búsqueda de buscar la presencia de Dios, el rostro del Señor, el que nos hable, el estar quietos para poder escuchar su voz. Muchas veces leemos la palabra, oramos, alabamos, pero hay tiempos que tenemos que tener quietud, estar en silencio, porque el Señor nos quiere hablar siempre, todos los días. Correcto, correcto. Ahora, les voy a animar en algo. Ay, híjole, las voy a desafiar. ¿Listas? Listas. La manera de activar su fe es hacer algo que nunca ha hecho, Ujú. Así es. ¿sí? Porque si tú te mantienes haciendo lo mismo que has hecho por los últimos 40 años, eso no es fe. Por ejemplo, aquí, ¿quién ha ido a la cárcel a ministrar? ¿Ok? ¿Quién ha ido a un hospital a ministrar? Yo. Amén. ¿Ok? Amén. ¿Quién ha ido a un Amén. parque? ¿Quién ha ido a un parque a llevar, no sé, burritos o unos sándwiches? No sé, le dicen Amén, lonche. amén. Yo he ido De ¿Sí? nosotros. a Ok, pero eso ya no es desafiar la fe, entonces que tienes que hacer algo diferente. ¿Ok? ¿Qué sería una manera que algo que no han hecho? El pastor tuvo una idea al otro genial, se las voy a compartir. Cerca de nuestra casa hay como 4 gimnasios y se están llenando así, mire, así de gente. Dijo el pastor, ¿por qué no vamos al gimnasio? ¿Verdad? Y les llevamos la palabra ahí. Ponemos como un puestito y decimos, va a ver, ¿quién quiere oración? Sería ¿Cuáles son bueno. las razones que la gente va a los gimnasios? Muchas veces para convivir. Parte, muy bien, ¿qué más? Para bajar de peso y para Soledad. Soledad. ¿Quién dijo soledad? Sí. Osvaldo, ¿verdad? Yo. Tu hijo. Muy bien. Jesús Manuel. Bienvenido, Jesús Manuel. Dios te bendiga, mijo. Bueno, la soledad, ¿no es así? Hacer conexiones y todo eso, buscar una pareja, capaz que sí o no. Bueno, si tú estás También por estrés. por Y dicen que, ajá. estrés, ¿usted me va a decir que no hay alguien que desee oración? ¿Verdad? Bueno, si estás casado, obviamente no vas a ir a buscar pareja, pero si el estrés, a veces dentro del matrimonio, tristemente hay gente sola, hay gente que se siente sola y que si uno va y ora por ellos. Así es que adelante, Pastor Elizabeth, aquí estoy desafiándoles con un poco de insertar esa fe que estás hablando y les estaba desafiando qué pueden hacer para alimentar la fe. Y hablábamos de hacer algo Qué que bueno. nunca hemos hecho. Bendiciones, qué bien, qué bien. Pues se me fue el internet para varias, esperemos que ya no se vaya, que no se desconecte uno. Bueno, hasta aquí vamos bien, los he aburrido, los he cansado, y si no, para seguir o me paro. Tú dale. Si me pudiera pasar a la que dice que es el reino de Dios, ¿la tendrá? Ok, miren, el reino de Dios ya sabemos que está conformado de una manera bien diferente a lo que tenemos como concebido de lo que es un reino. Si hablamos de un reino, pues luego nos imaginamos o los reyes de España o los reyes de Inglaterra, que son los que están más ahorita. Sabemos que en Dinamarca a lo mejor hay reyes o que a lo mejor en algún lugar del mundo de allá de los árabes habrá algún otro reino, ¿verdad?
pero estos son bien humanos y nada más ellos tienen un territorio delimitado, una ciudad muy, muy organizada, pero el reino de Dios, el reino es diferente. Él no está limitado físicamente a una ciudad, a un país, a un continente. Ni siquiera lo limitan, no hay límite para él. El reino de Dios es el gobierno sobre el reino de Dios es lo que él ha establecido en el cielo, pero lo quiere poner en la tierra. Y es un gobierno que es invisible. No tiene límites, no tiene fronteras. Y eso también lo tenemos que creer por fe. Y en esto, la humanidad necesita experimentar ese reino, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Cosas que el mundo no conoce. Por eso es que también quise poner esa balanza, porque ahí está la justicia. Esa plumita, pues significa la paloma, que es la paz. Y el corazón, que es el amor. Nosotros como hijos de Dios, estableciendo el reino de Dios en la tierra, necesitamos movernos en esto, en tener en nuestro corazón amor para el prójimo, para poderle hablar de la palabra de Dios, para poder caminar en lo que nosotros ya estamos caminando. Manifestar la justicia, porque nosotros tenemos que tener un equilibrio de lo que es lo justo de Dios, no lo que es lo justo del hombre. Convengamos en esto. Y que vean nuestra paz. Porque la paz que Dios nos da es la que sobrepasa todo entendimiento. La humanidad, les decía, no experimenta la justicia, no experimenta el amor, no experimenta estos principios. Estos son principios del reino. El gobierno y el dominio de Dios estaba siendo establecido en vidas y en corazones a medida que el Señor Jesucristo proclamaba las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Él estaba, fíjense bien, destruyendo las obras de Satanás, y eso pues está en Juan 3:18, que si nos ponemos a leer todo esto, pues se nos va toda la tarde. Pero permítanme leer todo esto que les escribí, sino que también demostraba las buenas noticias, sanando, caminando, haciendo caminar a los cojos, dando vista a los ciegos, alimentando a multitudes. Con poca comida, él dio comida a 5,000, les alimentó a 5,000. Y milagros de tantas y tantas maneras que están manifestados allí en los evangelios. Él estaba estableciendo y haciéndoles ver a sus discípulos de qué manera era el reino de Dios, teniendo misericordia con el que estaba necesitado, dándole de comer al que no tenía de comer. Ahora, quiero decirles que muchos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo es que a la mayoría de ellos les estuvo diciendo, tu fe te ha salvado. Ve y no peques más. Trató a las mujeres con la misma dignidad que a los hombres. Mostró compasión a los mendigos, a los ladrones, a los bebedores. La mano de Dios en ese tiempo estaba tocando al mundo. Y Dios estaba confirmando a Cristo como su dirigente real a través de las señales y maravillas y milagros que se estaban haciendo. En Hebreos 2 dice, Jesús era una revolución viviente y dinámica. ¿Usted cree que la iglesia de este tiempo, que nos tenemos que levantar en fe, estamos siendo revolucionados, estamos siendo dinámicos? Bueno, se la dejo de tarea, ¿verdad? Tenemos esa tarea y tenemos que transformar los corazones a donde quiera que vayamos, a echar fuera demonios, a ofrecer el perdón que Dios da a través de su amor y de su misericordia, mostrar compasión,
a liberar al cautivo, a tener los actos de fe para orar por el enfermo. Y mire, cada acción y cada perdón alivia el corazón de cada persona que lo recibe. Y es por eso, mire qué interesante y qué buena idea de el ir a hablar a las personas que buscando la paz o buscando no estar solos o buscando una amistad, se les vaya a hablar de esto, de la compasión, del amor, de la justicia que hay en Cristo Jesús. El reino de Dios interrumpe en nuestras vidas, interrumpió en el mundo. Y ahora que nosotros lo hemos recibido, tiene que seguir interrumpiendo a los que nosotros conocemos. Ese es el llamado que Dios nos quiere hacer, entender estas verdades del reino. Y en el reino de Dios, mis hermanos, se necesita ser entendidos, porque tenemos que entender los tiempos y tenemos que entender los principios y las verdades que Dios nos quiere hablar. Las tengo que entender, las tengo que comprender para poderlas vivir y para poderlas transmitir, para poderlas yo dar como testimonio de quién soy yo como hija de Dios, estableciendo el reino, a veces sin hablar, pero con el testimonio. Más adelante les voy a platicar un principio bien especial. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hasta ahí estamos bien. Qué interesante, ¿verdad? Amén. El entendimiento de las cosas del reino de Dios, parte primeramente de nuestra fe. Y fíjese bien, no parte del conocer la ciencia, no parte del tener una buena lógica razonativa, no. El entendimiento de las cosas del reino de Dios parte de que yo tenga fe en Él. En este mundo es complicado comprender los asuntos espirituales con una mente natural. Eso es muy difícil. Necesitamos por fuerza dejar de ser carnales para hacernos espirituales, para poder entrar en ese reino, para poder entender los principios espirituales y poder caminar de esta manera. Y es la fe que Dios quiere, que comprenda que si Él nos dio la palabra y Él creó el mundo a través de la palabra, su palabra tiene poder. Y Él me dio esa autoridad a través de su palabra y con esa palabra yo hablar sus verdades. Tan sencillo, puedo hablar mi testimonio. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando, cuando fue a hablar el Señor Jesucristo con la mujer que le pidió agua, lo primero que le estuvo explicando fue el testimonio. Y cuando ya dejó de hablar, dijo, es que tú ya me estás explicando quién soy yo, qué he hecho. Y entonces ella ya le dijo, yo te quiero seguir. Y él le dijo, no, 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 tú quédate, tú da el testimonio de lo que yo hice contigo. Qué interesante, porque esa mujer, como les estaba comentando, le dio su lugar. No la juzgó, no la condenó, le hizo saber que ella no estaba bien como estaba viviendo, le organizó las ideas, ella comprendió y la hizo evangelista. Pudo ir a hablarle a todo el pueblo, ella conocía del pueblo. Entonces, la parte que a mí me toca es, ¿a dónde me ha asignado Dios? ¿Qué me ha dado Dios para que yo hable? ¿Cómo debo de yo caminar en esos principios? Porque en estos principios yo tengo que caminar honrando esa fe. Fíjese bien, en el reino de los cielos, en el reino que nosotros estamos viviendo, la gente no entiende. Y no sé si ya está en esa cápsula porque está muy chiquito. Hay verdades que la gente no comprende como el dar la honra a las autoridades,
dar el diezmo, y lo estoy hablando así como muy generalizado, el poder perdonar. Por la fe yo perdono. Dios me perdonó a mí por fe, yo perdono a quien me haya ofendido. Y puedo con toda tranquilidad saber que de lo que yo tengo, de la economía que Dios me da, de la energía que Dios me da para ir a trabajar, yo puedo diezmar y no me voy a quedar pobre y no me va a escasear mi alacena. Esos son principios de fe. Como lo que hizo Pedro cuando le dijo, maestro, hemos estado trabajando. En Lucas 5:5 dijo, hemos estado trabajando, Señor, toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu nombre voy a echar la red. Voy a tener fe, te voy a creer a ti. Tú me lo estás diciendo, yo voy a creer. Y entonces, ¿qué pasa? Por la obediencia sucedió el milagro. ¿Qué va a pasar con nosotros? Por la obediencia, Dios va a abrir puertas. Por la obediencia, Dios nos va a abrir camino. Por la obediencia, Dios va a seguir aumentando nuestra economía. Amén, amén, amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no nos deja. Yo obedezco y Él me da el milagro. Y en ocasiones me quedo corta porque yo estoy obedeciendo y yo estoy en una expectativa de lo que Dios va a hacer conmigo y Dios me da el doble o el triple de lo que yo esperaba o de lo que yo había pedido. Pero Dios es un Dios de siempre estarnos sorprendiendo. Él no se queda con nada, mis hermanos. Fíjense bien, el reino de los cielos debe funcionar y con nuestra fe, porque no puede funcionar sin fe. Y se los tengo que repetir, tenemos que tener fe caminando en esta vida, pero estableciendo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya nos traspasó de vivir en un mundo de oscuridad a un mundo de luz. ¿Y por qué? Porque nosotros ahora ya somos de otro linaje. Si estamos en un reino, nosotros estamos como lo que dice en Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Usted es un pueblo santo. Usted ya tiene un linaje. Usted ya pertenece a la familia de Dios, al reino de Dios. A su nombre, gloria. Y vivimos en este mundo, pero ya no somos parte de este mundo. Ya no tenemos que conducir como se conduce este mundo. El mundo no entiende cómo podemos ser, y así, con esa palabra, inmensamente felices cuando damos más de lo que recibimos. Porque en ocasiones podemos ser generosos sabiendo que Dios va a suplir. El mundo no entiende cómo podemos perdonar cuando tenemos el sufrimiento de lo que nos hicieron, porque tenemos justificadas razones para odiar, para enojarnos, para irarnos por lo que nos hicieron, en lugar de perdonar. Y es aquí donde yo quiero confrontarles un poquito. ¿Usted pierde la paz cuando tiene luchas? ¿Usted tiene pruebas y luchas? ¿Cómo se mueve? Nosotros tenemos que seguir manifestando el amor de Dios. Como ya se los vengo diciendo, se requiere fe para comprender las verdades, los principios del reino. Y aquí es donde quiero hablarles un poquito de esto que es ya lo central. Ya voy casi terminando, aún ya a pesar de que ya se nos había quitado un poquito el internet. Fíjese bien, usted y yo estamos conscientes de que somos hijos, ¿verdad? Pues quiero platicarles esto. Isaías 9:6 nos dice,
Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nacimiento del Señor Jesús no fue nada fácil, no fue nada agradable, no fue en un lugar muy bonito, pero era también para darnos toda una enseñanza de humildad, que Él se pudo despojar de todo, para que usted y yo no amemos lo que está en el mundo y no queramos dejar el mundo para trasladarnos a su reino. Nos conviene dejarlo todo, porque lo que Dios nos va a ofrecer es mucho mejor. Si Él pudo despojarse, nosotros con más ganas. Pero mi enfoque aquí es de que un niño nos es nacido. Él nació primero niño, pero Él dio un hijo. Era el Hijo de Dios el que iba a establecer los principios del reino a su tiempo. ¿Sí? Sabe de que en toda la Biblia lo tenemos bien entendido, ¿verdad? Que toda la Biblia está escrita para un pueblo hebreo. Y entonces para los hebreos no era nada difícil adoptar hijos. Y entonces el Señor Jesucristo tenía que crecer para ser hijo, para podernos explicar cómo nosotros íbamos a ser adoptados. Y permítanme leerles Gálatas 4:17. Eso no está en los recuadros, pero si me pasa al siguiente, donde están las etapas de los niños, del hombre, ándele ahí. Ah, ahí está, en Gálatas 4:1 al 7. Permítanme leerlo. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curanderos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo que pasar todas esas etapas, de niño, adolescente, y hasta que ya fue adulto. Él fue cuando se manifestó con el ministerio que tenía. Así nosotros llegamos al Evangelio, somos niños, pero y luego tenemos que pasar por los curanderos, por los que nos enseñan, por los que nos orientan, por los que nos encaminan, por los tutores. Eso es lo que tenemos que hacer para que nuestro crecimiento sea bueno. Somos niños hasta que alcanzamos una madurez y un crecimiento. ¿Para qué queremos esa madurez y ese crecimiento? Pues para poder entender las promesas de Dios, para que nuestra fe sea fortalecida, para que entendamos la magnitud de la bendición con la que Dios nos injerta a su reino, porque Él es la vid y nosotros estamos injertados en esa vid, y más nosotros que no somos del pueblo de Israel, y sin embargo nos llega la bendición. Los rudimentos que aquí se menciona, pues son los principios del mundo. Nosotros ya no nos vamos a dirigir por rudimentos, por principios de este mundo. Nosotros nos dirigimos por principios del reino. Un ejemplo así bien rapidito, que les quiera comentar, pues es cuando aquí en Juárez hubo una temporada de muchos carros que le llamaban carro chocolate. No sé si algunos entenderían esta parte, pero compraban un carro americano, le quitaban las placas, ya no lo podían nacionalizar, ya no lo podían fronterizar, y mucha gente se quedó con ese tipo de carros, pero estaba siendo ilegal el tener ese tipo de carros. Luego se hace una asociación en defensa de los derechos de los que necesitaban moverse, y traen placas
con un amparo, vamos a decirlo, con un amparo legal para poder circular. Pero ese carro realmente no tenía placas, no más que el amparo de esa asociación que estaban pidiendo ante municipio porque nada más podían andar circulando aquí en la ciudad. Y uno de mis hijos, si no es que los dos, querían un carro de esos porque eran pues más económicos, porque pues no se podían legalizar, no tenía placas, y la verdad es que no se veía venir el hecho de que los pudieran legalizar. Les estoy hablando de hace como unos 8 años o 10 años atrás. Entonces, yo les dije, no, nosotros no podemos estar comprando ese tipo de carros porque es ilegal, vamos en contra de la ley, vamos en contra de los principios, porque ese tipo de carros, los tránsitos realmente estaban con el ojo puesto. Si usted cometía una infracción, le cobraban el doble, le cobraban el triple, si no es que se lo querían quitar. Y yo para qué como mamá quería andar batallando con que si ya nos quitaron una inversión de un carro que realmente no estaba legalizado. A lo que yo quiero llevarlos es que me costó, pero gracias a Dios mis hijos me hicieron caso. No compraron nunca un carro de esos. No podemos, de verdad, nuestra mente tiene que ser transformada, nuestros pensamientos tienen que ser reestructurados para caminar en los principios de Dios, aunque de repente haya un beneficio a mi favor que no se hace beneficio. No sé si me entiendan esa parte. Quiero beneficiarme, pero a la manera fácil. Quiero vivir, pero a la manera en como a mí se me acomode. Y no, hay que sujetarnos y ser honestos, legales, aunque batallemos un rato. Con la obediencia, Dios da la bendición, acuérdese. Dios trae bendición. Amén. Entonces, Dios quiere que crezcamos en la estatura de hijos para crecer en el poder, para que entre las manifestaciones de Dios en que no éramos hijos y ya somos hijos, llegue la manifestación que el Padre nos va a dar como hijos a través de la autoridad delegada que nos va a dar. ¿No los pierdo? ¿Si van hilando toda la idea? ¿Alguien que me diga amén? Amén. 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 No nos hemos acercado, fíjense bien, nosotros como iglesia nos hemos acercado a estar reunidos en una agrupación. Y Dios no nos pidió que nomás estuviéramos en una agrupación, que tuviéramos como una especie de club social, como que tuviéramos nomás una membresía. Ese no es el reino de Dios. La iglesia es un lugar donde vamos a edificarnos, donde vamos a conocer los principios de Dios, pero el verdadero reino de los cielos yo lo establezco a donde yo me pare, a donde yo me mueva, con quien a mí, con mi familia, en mi trabajo, con mis vecinos, porque la verdad es que la iglesia se ha estado metiendo en un sistema religioso para hacer nada más activities. Y esas actividades realmente en ocasiones nada tienen que ver con el plan y el propósito de Dios para establecer su reino. Nosotros tenemos un llamado. Dios nos está haciendo un llamado de ya urgentemente de levantarnos en fe para establecer la justicia, el amor, la misericordia, para establecer ese reino para los que están perdidos, para los que no conocen de lo que es el amor de Dios. No nada más para irnos a reunir y tener un día muy agradable y convivir, que eso es muy bueno. Yo no digo que no, claro que no. Pasamos horas muy alegres y muy agradables en compañía de todos y cada uno de los hermanos, y más cuando hay cumpleaños, ¿verdad? Diferentes actividades que se pueden hacer, claro que sí, pero nuestro llamado, este tema, esta motivación es por lo que el Señor a mí me hacía sentir que es urgente. Es urgente que nuestra fe madure, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe no mengüe. Porque, fíjense bien, nosotros somos como el pueblo de Dios
Ahora también somos la iglesia de Jesucristo, somos la novia de Jesucristo. ¿Y qué creen? La iglesia no está manifestando el poder y la autoridad y la sanidad que se debiera aquí, de manifestar para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia hasta ahorita todavía está como niña pequeñita. Y la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que madurar, la iglesia se tiene que levantar en fe para poder establecer ese reino. Porque entonces, ¿quién va a ir por el perdido? ¿Quién va a ir a orar por el que está endemoniado? Por el que está cautivo y por el que tiene hasta 7 legiones. De repente, digo, ay, no, qué bueno que está el pastor. Y de repente digo, ah, no, pero el pastor soy yo. Yo tengo que ir a orar por el enfermo. O yo tengo que ir a orar por el que está ahí desvalido. Pero de todas maneras, no nada más es responsabilidad del pastor. Todos tenemos ese llamado. A Dios todos nos dio una medida de fe y ahorita todos tenemos que tener la pasión por buscar del Espíritu Santo para que nuestra fe madure. Y no se espere a tener como que sabemos que vienen pruebas y las vamos a seguir teniendo, como Job las tuvo. Y sabemos que el primero que va a estar ahí dándole lata al Señor es, ¿y ya viste Elizabeth cómo está? Está bien tranquila. Ni ora lo suficiente, ni ayuna lo suficiente. Ahí está nomás esperando a ver qué haces tú, Señor. ¿Y qué creen? Pues que llega la prueba, ¿verdad? Pero Dios nos dijo que no tengamos temor porque Él está con nosotros. Si me pudiera pasar a la Amén. siguiente, ya no sé si, ¿cuál sigue? Nosotros tenemos algo bien interesante y bien importante que hacer. Nosotros somos los que estamos llamados a manifestar el mundo. Fíjense bien aquí lo que nos dice, está muy bien esto. En 2 de Tesalonicenses 5, 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ustedes y yo somos llamados a cumplir un propósito. ¿Dice aquí un propósito? ¿Algún propósito? No, todo propósito de bondad sobre la fe y en el poder de Dios. Ahora, la palabra dice que tengamos por dignos, fíjense bien, que nosotros seamos dignos porque toda obra de fe tiene que estar manifestada con poder. La palabra digno quiere decir ganar la confianza para desarrollar la labor en nuestro proyecto y ese es nuestro proyecto de oro. Ese es nuestro proyecto de oro. Trabajar en el plan que Dios nos ha trazado, en el caminar en fe para los planes y propósitos de Él, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, en vosotros, en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo lo que yo haga, todo cuanto yo haga a través de la fe viene de oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es la palabra. El Señor Jesucristo es el que se va a tener que glorificar de mi fe. Y el Señor Jesucristo se va a glorificar cuando yo use en autoridad su palabra para establecer su reino. Si me da la siguiente, y no sé cómo voy de tiempo, pero yo quería comentarles ya por último. Tenemos un llamado bien especial porque mi fe no es nada más que yo me mueva, también tengo que dejar un testimonio, un legado, era la palabra que quería buscar, un legado para levantar una generación diferente que tiene que entender los principios del reino
que tiene que entenderlos, que tiene que vivirlos. ¿Sí? Y en esto pues tenemos que tener una mente renovada. Dice Efesios 4:32, renovemos en el espíritu vuestro entendimiento y estemos hablando de levantar una generación diferente que tiene que tener entendimiento de quién es el fundamento en el reino. ¿Quién es el fundamento del reino de los cielos? El Señor Jesucristo. Nuestro desafío es vivir bajo sus normas con vidas transformadas en fe y en esperanza para ser ejemplo de este mundo y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Y cuando yo Amén. establezco mi fe, yo puedo con toda seguridad, con toda confianza, poder leer cualquier pasaje bíblico, incluyendo todos los salmos, como este Salmo 18, 1 al 2, que dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. Él es la roca en quien me refugio, es mi escudo, el poder que me salva. Él es mi más alto escondedero. Y eso, si yo lo hablo y si yo lo declaro, si yo estoy parada en la roca, yo lo tengo que hablar con fe. ¿Cómo vamos? Nosotros tenemos, Vamos de buen tiempo. muy bien, que identificar en qué áreas de mi vida está menguada mi fe, porque de repente yo puedo tener una fe donde yo puedo pensar que yo mañana me voy a despertar y voy a hacer, voy a quitar, voy a poner, pero de repente me falta la fe de saber, porque dice que yo no me debo de angustiar por nada, porque Él tiene cuidado de mí en la provisión diaria que me va a dar para comer. De verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que trascender a que yo ya no me voy a preocupar qué voy a comer, qué voy a vestir. Eso ya tenemos que trascender de una fe ya caminé en la fe de que yo ya soy salva, ahora tengo que caminar y ya avancé en la fe de que yo soy, de que Dios tiene cuidado de mí, de que Él es mi proveedor, y tengo que creer de que si yo oro por un enfermo, este enfermo va a sanar. Y tengo que creer de que si yo oro por un milagro creativo, Dios algo va a hacer. Tengo que trascender, tengo que avanzar. Hay dos cosas que tenemos que seguir haciendo, buscando de Dios, pero tenemos que ser bien disciplinados para buscar de Dios, porque vienen tiempos difíciles. Sabemos que siempre ha estado el tiempo difícil, pero hoy está más difícil, porque ya estamos viendo que hay hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, injuriosos, y nosotros lo que queremos es que nuestras generaciones no se queden allá atoradas. Nosotros queremos trascender a que nuestras generaciones tengan sueños, tengan visiones y caminen en la fe que Dios les va a dar. Y para eso nosotros somos los que tenemos que estar orando por esas generaciones, pero también modelándoles la fe. Porque la iglesia no se debe de quedar niña, tiene que levantarse. Ese es nuestro mayor proyecto para este tiempo. Y vaya que no les estoy hablando de cómo funciona la iglesia como eclesía, con las normas como Dios las quiere tener, porque la iglesia tiene un gobierno. Él estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, y de eso no he estado hablando, porque eso sería como que otro tema. Y sin embargo, Dios nos dio todo un modelo a seguir que se tiene que establecer para poder funcionar y para poder impactar en esta tierra como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo.
estamos corriendo el peligro de que venga una generación que no conoce de Dios. Ya estamos caminando en esto. Realmente, a mí lo que me estaba llamando también mucho la atención, y desde casi de hace algunos años de cuando yo conocí al Señor, la pregunta que más se me venía, bueno, el pasaje que más se me venía es la pregunta que hizo el Señor Jesucristo: ¿habrá fe en la tierra? Es una pregunta bien interesante que a mí me dejó muchos días pensando. Esa se la estaba haciendo a, a sus, a sus apóstoles. Dice, cuando vuelva a venir el Señor, ¿habrá fe en la tierra? Yo quiero declarar que sí. Yo quiero declarar que sí va a haber fe en la tierra. Pase lo que pase, porque tenemos que prevalecer en esta fe. Vienen pruebas fuertes, vienen pruebas muy especiales para los que somos hijos de Dios, en los que nuestra fe va a seguir siendo probada como lo fue probada con como los hombres de fe, de una manera o de otra manera, no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que manifestar a nuestras generaciones que Dios es real. Nosotros, fíjense bien, nosotros tenemos que manifestar en el reino de Dios en nuestras vidas la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: oren que venga el reino. El reino ya lo estaba estableciendo Él. Él estaba haciendo cambios, Él estaba haciendo transformaciones. Él ya estaba invadiendo el dominio de Satanás para asegurarnos a nosotros la victoria. Y era en ese tiempo, pero para ahorita, para este tiempo, nosotros ya somos más que vencedores. Y eso tiene que también tomarlo por fe. Él ya murió, Él ya resucitó, Él ya dijo, consumado es. Él ya dejó consumado y establecido un reino espiritual que no tiene límites, que no tiene fronteras. Y es ahí donde en este tiempo que nosotros tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Vayamos a donde vayamos. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no, porque esto es lo que va a hacer la diferencia. Nosotros no estamos caminando a lo que me convenga. Yo camino porque conozco la palabra de Dios y sé que a lo que Dios le gusta es lo que yo debo de hacer. Nosotros, como hijos, como iglesia, tenemos que seguir orando, sí, que venga tu reino. Porque mientras más lo oremos, primero el reino de los cielos va a venir a mi corazón y después lo voy a sacar de mi corazón para manifestarlo a quien me rodea. No puede ser de otra manera. La fe primero se me revela a mí, después yo la estoy viviendo y después ya la estoy manifestando. Esas son las maneras en cómo Dios nos está pidiendo que trabajemos para poder establecer el reino. Recordemos que todas las declaraciones que hagamos, Dios las respalda, porque Dios ya nos dio la autoridad. Él dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado también en el cielo. Él ya nos dio la autoridad. Tenemos que tomar esa autoridad. Tenemos que aprender a vivir en esa autoridad. Tenemos que aprender a vivir en el poder delegado que Dios nos está dando para poder manifestar la gloria de Dios. Al manifestar la gloria de Dios, se manifiesta el reino de los cielos. ¿Usted quiere Amén. declarar? Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo Amén. tengo fe.
y que vivamos en esa fe, que caminemos en esa fe. Amén. Créame que Amén. he estado siendo desafiada a caminar en esta temporada y más porque mientras, fíjense bien, voy caminando, voy avanzando, voy teniendo fe, pero conforme camino tengo que seguir madurando mi fe y madurando mi fe y madurando mi fe. Y eso no se va a acabar hasta que el Señor Jesucristo venga. El que estemos pidiendo que venga tu reino es primero que se establezca en mí, que se establezca en la tierra. Y sabemos que un día no sabemos cuándo, no sabemos cómo, también se establecerá por la eternidad en la tierra. Pero primero se tiene que establecer en mi corazón. Yo espero que les haya edificado el tema. Amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias. Amén, amén. Amén, amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. 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 Ahora acepto Amén, preguntas, amén, amén. preguntas, Yo tengo una pregunta. comentarios. Permítame Sí. un segundito. A todos los que nos están viendo por Facebook, Dios les bendiga. Ponga sus preguntas y la pastora Elizabeth estará respondiendo. Así es que les animamos a cada uno que está aquí que vean el video por medio de Facebook, ¿ok? 1, 2, 3, salimos fuera de